La ganancia de masa muscular es uno de los principales objetivos que pretendemos conseguir una vez empezamos en el gimnasio y con el entrenamiento de fuerza. Ya sea si nuestro objetivo es entrenar por estar más saludable, ya que es uno de los principales marcadores de salud y de calidad de vida, si entrenas por estética, por rendimiento de tu deporte o cualquier otro objetivo que tengas. Aunque el entrenamiento de fuerza es muy complejo y hay muchos aspectos a tener en cuenta, es muy importante tener unos conceptos de base muy claros y saber aplicarlos desde el principio para posteriormente, con el tiempo y según vayamos progresando, poder hilar un poquito más fino y maximizar esas ganancias potenciales de masa muscular que podríamos conseguir. En este vídeo te voy a explicar 5 claves que tienes que aplicar en tus entrenamientos, que si las aplicas bien van a ser suficientes para conseguir resultados, ya que van a ir directamente a esa base que te acabo de comentar, y que si no aplicas va a ser muy difícil que consigas esas ganancias de masa muscular. Así que sin más, vamos para allá con la primera. La primera clave para conseguir esas ganancias de masa muscular es aplicar una intensidad suficiente. Sabemos y se ha realizado un gran número de estudios ya a estas alturas que necesitamos aplicar una intensidad bastante alta, una intensidad mínima de en torno a 4 o 5 repeticiones entre cámara para poder conseguir unos buenos resultados, que sea un estímulo suficiente para el músculo y que se produzcan esas adaptaciones para poco a poco ir mejorando. Este RIR 4 o 5 que te he comentado con las repeticiones entre cámara son las repeticiones que podrías hacer de más antes de llegar al fallo muscular. Esto es, si por ejemplo lo máximo que tú podrías hacer sería con 60 kilos en sentadilla 10 repeticiones, pues un RIR 4 sería hacer 6, que te quedarían otras 4 para hacer antes de llegar a tu fallo, digamos. Pero para poder aplicar esto bien, este RIR, saber conocerlo bien y aplicarlo correctamente, debes llegar de vez en cuando al fallo muscular, debes fallar de vez en cuando realmente y llegar a tu límite para conocer realmente dónde están tus repeticiones entre cámara que podrías hacer. Si tú nunca llegas al fallo, puedes estar aplicando una intensidad que tú piensas que es muy alta, pero luego realmente podrías exprimirte mucho más y llegar a hacer repeticiones mucho más altas antes de llegar a ese fallo muscular. Así que te recomiendo experimentar de vez en cuando ese fallo muscular y una vez sepas realmente dónde lo tienes y controlar bien esas repeticiones que te quedan de más para poder llegar a ese fallo, aplicar en torno a RIR 4, 3, según vayas progresando un poquito más, puedes acercarte un poquito más al fallo con en torno a RIR 2, 1, dependiendo también el ejercicio que apliques. También tienes un vídeo de esto en mi canal que te voy a dejar por la pantallita, pero es fundamental que apliques una intensidad bastante alta en tus entrenamientos para conseguir mejoras. Si no, no vas a conseguir un estímulo suficiente y los resultados no van a llegar. El punto número 2 para conseguir esa ganancia de masa muscular es llevar una relación adecuada entre entrenamiento y descanso. No te va a servir de nada machacarte en un entrenamiento concreto, en un periodo corto de tiempo, si no llevas esa buena relación con el descanso y con el entrenamiento. Si tú, por ejemplo, te machacas en un entrenamiento, no descansas bien, no te recuperas correctamente, no vas a conseguir llegar al próximo entrenamiento de esos mismos grupos musculares que hayas utilizado en unas buenas condiciones para aplicar esa intensidad alta que te he comentado en el primer punto, y tu entrenamiento poco a poco irá perdiendo calidad y esas adaptaciones poco a poco se irán reduciendo, será mucho más difícil que vayan mejorando. Así que debes aplicar una buena intensidad, debes aplicar un volumen mínimo adecuado, debes encontrar ese punto medio en el que apliques una intensidad adecuada y suficiente que te permita recuperarte para el siguiente entrenamiento y que puedas volver a aplicar esa intensidad bastante alta. En el punto número 3, y relacionado con los dos puntos anteriores, tenemos la sobrecarga progresiva. Debes llevar una sobrecarga progresiva de las cargas en tu entrenamiento, pero intenta no correr por correr y no avanzar simplemente porque vayan pasando las semanas. Deja que las adaptaciones se vayan produciendo. Ten en cuenta que también es progreso y esa sobrecarga progresiva mejoran en el control de cada ejercicio, en la técnica, en la estandarización de cada repetición, en poder hacer una repetición más, en poder hacer una repetición más en la última serie que hagas. Todo eso va a ser mejora y no simplemente subir el peso cada semana. Si una semana hago press con mancuernas con 20 kilos, ya por haber pasado una semana a coger 22, que vale, van a ser 2 kilos y va a estar bien y lo voy a poder hacer. Pero si yo a la semana siguiente quiero subir a 24, la siguiente a 26, la siguiente a 28, me va a ser imposible llevar ese ritmo y voy a necesitar un tiempo mínimo con un mismo peso, con unas mismas cargas, para que se produzcan esas adaptaciones y no querer correr de más, ya que me voy a dejar de lado esos otros aspectos que te he comentado que son muy importantes, como la estandarización de la técnica y el control de la ejecución de cada repetición. En el punto número 4, para la ganancia de masa muscular, voy a incluir realizar una buena selección de ejercicios. Esto no es elegir el ejercicio que según los estudios o según cierta persona que te haya dicho sea el mejor ejercicio para todo el mundo. Esto es buscar los ejercicios que mejor se adaptan a ti, intentar tú adaptarte a esos ejercicios con ciertas modificaciones o variantes que puedas aplicar y no simplemente hacer un ejercicio porque teóricamente sea el mejor. Por ejemplo, un hip thrust puede ser teóricamente uno de los mejores ejercicios para el glúteo, pero a ti simplemente no te gusta, tienes alguna molestia al realizarlo o simplemente te da pereza montar la barra y prefieres hacer otros ejercicios.
Así que es importante que vayas probando distintos ejercicios y que te quedes simplemente con los que más te gusten, con los que creas que puedes mantener en el tiempo, porque eso es algo muy importante. Si tú empiezas a hacer un ejercicio que en teoría es muy bueno, empiezas a realizarlo, ves que cada vez mejor, pero no te termina de gustar y enseguida vas a ir cambiando de ejercicio, cada semana vas a ir haciendo uno, una semana no lo vas a hacer porque no te gusta, eso va a complicar mucho esa sobrecarga progresiva y debes intentar buscar los ejercicios que más te gusten, que más se adapten a ti y mantenerlos en el tiempo. Para eso va a ser muy importante esas variantes que te he comentado de los ejercicios y que busques modificar ciertos aspectos para adaptarlo todavía más a ti y hacerlo todavía más eficiente. Por ejemplo, en el caso de una sentadilla, puede ser un ejercicio que te guste mucho, pero se te complica llegar a una profundidad muy baja, no terminas de estar cómodo, no terminas de encontrarte bien realizándolo, pero simplemente con la modificación de elevar un poquito el talón, te puede hacer sentir mucho más cómodo, mucho más seguro y de verdad poder realizar esa sobrecarga progresiva en la sentadilla. Por lo que con estas pequeñas modificaciones no te será necesario cambiar a otro ejercicio totalmente diferente, con un estímulo totalmente distinto al que estás realizando con una sentadilla, por ejemplo, y debes intentar buscar esas modificaciones, por ejemplo en el talón, en la orientación de la muñeca, en la orientación de las punteras o en cualquier cosa así que puede ser un pequeño cambio, pero que cambie el ejercicio por completo. En el punto número 5 tenemos algo que yo considero muy importante y que le doy bastante importancia en los entrenamientos, es el hecho de trabajar en las limitaciones de movilidad, en ir mejorando esa movilidad a la vez que buscamos las ganancias de masa muscular, ya que algo clave para que se dé esa ganancia de masa muscular y esa hipertrofia es el rango del movimiento de los ejercicios. Un rango de movimiento más amplio va a implicar un trabajo muscular más grande, mayor y con ello un mayor estímulo. Ese rango de movimiento más amplio siempre dentro de unos límites de seguridad y de control en la técnica, como te he comentado. Por lo que si tenemos ciertas articulaciones con limitación en la movilidad que no nos dejan llegar a esos rangos de movimiento amplios, los grupos musculares que rodeen esa articulación, que la envuelvan y que estén involucrados en los movimientos de esa articulación, las ganancias de masa muscular en estos grupos musculares se van a ver bastante limitadas simplemente por esa reducción del rango de movimiento. Si tú consigues mejorar esa movilidad, si tú consigues mejorar el rango de movimiento en esa articulación, también vas a llevar un estímulo mucho mayor, un trabajo mucho mayor a esos grupos musculares y con ello vas a conseguir una potencial masa muscular mucho más grande que si realizases un rango de movimiento más corto. Así que yo lo veo como una inversión en el tiempo. Vas a poder invertir ciertos ejercicios en los calentamientos, ciertas modificaciones en un ejercicio que facilite la movilidad de alguna articulación y con ello a largo plazo vas a meter un trabajo mucho mayor a cada músculo y las ganancias de masa muscular a largo plazo van a ser mucho mayores. Esas han sido 5 claves que yo considero básicas para un entrenamiento eficiente orientadas a hipertrofia y esa ganancia de masa muscular y debes aplicarlas correctamente sí o sí para que los resultados vengan y el progreso se pueda producir. Estos puntos básicos, digamos que son la base de la pirámide del entrenamiento de fuerza, debes aplicar sí o sí correctamente para que el progreso llegue, para que los resultados se den y para que esos puntos que puedan estar más encima de la pirámide, que sean más analíticos, más concretos o más avanzados, de verdad también traigan resultados y sirva de algo aplicarlos. Ya que si tú directamente intentas hilar muy fino con el entrenamiento, por ejemplo, tengo que colocar el ángulo del banco en un press de banca con mancuernas en X grados porque si no, no voy a involucrar suficientemente la clavicular y todo esto. Todas estas cosas que en una persona más avanzada que ya cumple esa base puede ser interesante aplicarlo y le puede traer mejoras todavía mayores, pero que si no aplicas esos puntos de base no te va a servir de nada hacerlo. Así que sin más, espero que te haya gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete si te ha gustado y déjame un comentario como siempre sobre cualquier duda que tengas sobre alguna de estas cosas que he comentado durante el vídeo. Eso ha sido todo y nos vemos en el próximo. Chao.